Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra segunda sesión de la semana número 2 de nuestro módulo 10, denominado Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Bueno, pues Magnolia, me da mucho gusto saludarte en esta nuestra sesión ya de la segunda de esta semana. Bueno, y pues sobre todo conocerte, ¿sí? Bueno, pues me gustaría saber si ya analizaste un poco del contenido de esta semana o de para que me indiques, pues, qué se te cómo se te ha hecho el contenido, difícil, fácil, o si tienes algún pendiente. Bueno, a ver, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes, Uciel, y buenas tardes o días o noches a mis compañeros que después vean esta sesión. Les saludo. Mi nombre es Magnolia y bueno, ya alcancé a revisar un de los contenidos de PDF. Me parece muy interesante, o sea, sobre todo porque lo enlazo desde la cuestión del módulo 9 con esta situación de ahora del módulo 10 y que todo se entrelaza, ¿no? Y pues se me hizo interesante también porque se enlaza la cuestión de la nueva globalización, ¿no? O sea, de la forma y cuál es la disputa a nivel mundial, ¿no? Si entre el socialismo, si entre el capitalismo y las nuevas formas de gobierno. Pero pues finalmente se me hace prácticamente lo mismo, se tiene que generar recursos para que se sustenten los habitantes de cada país. Hay países que no tienen recursos y han hecho uso de la violencia para poder colonizar, y después el desprendimiento de las mismas colonias, pero sigue siendo lo mismo, no tienen la manera de salir adelante y pues ya con los nuevos créditos y con las nuevas políticas sobre esos créditos, pues ya se basan en, se me hace una nueva forma de colonización, ¿no? Pues los tratados sobre todo. Eso Ok. es todo eso es lo que he alcanzado a ver. Muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que abarcaste un poquito de lo que señalamos, de lo que pudimos apreciar en la semana en la semana número 1 respecto al tema de los conflictos entre naciones. Tienes razón, este módulo pues se enfoca un tanto más, el módulo que terminaron, que fue el módulo 9, también está dentro de las ciencias sociales y de las humanidades. También me ha tocado impartirlo, también es un módulo bastante bonito. Bueno, no enfocado a la historia universal como en este caso, pero bueno, yo creo que también es bastante interesante. Bueno, en lo personal, a mí que me gustan las ciencias sociales, pues me parece interesante, ¿no? Yo sé que a algunos les cuesta un poquito de trabajo esta parte de las ciencias sociales, pero creo, bueno, ser críticos también. Nosotros como personas somos, no solamente somos meros espectadores, sino también somos personas, somos actores sociales que tomamos decisiones para hacer un mundo pues cada vez mejor, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar esta sesión. Bueno, pues primero pues darles la bienvenida. La sesión pasada hablé un poco acerca del tema del plagio. Ustedes saben que ahorita el plagio es una situación que está demasiado observada. Entonces, pues sí les siempre la recomendación es la originalidad en todas sus actividades de evaluación, ¿sí? Bueno, entonces recuerden que como asesor virtual, pues nosotros dentro, bueno, hablando por todos en general, pues a veces llegamos a una situación a lo mejor con los estudiantes de el porqué de esta situación, ¿no? Porque, pero recuerden que a lo mejor nuestra función como asesores pues es dar seguimiento al desarrollo de los saberes que han adquirido durante el módulo.
Entonces, nosotros como asesores también tenemos bajo observancia tres instrumentos principales que nos ofrece Prepa en línea. El primero es el manual del asesor virtual, que dentro de este les destaco para ahora en esta nueva modalidad que estamos manejando, solamente nos permiten otorgarles tres extensiones como máximo durante el módulo. También nos dice que una vez que otorguemos la extensión, si el alumno no entregó en tiempo aprovechando la extensión, pues ya no se le va a poder volver a abrir esa tarea nuevamente, ¿no? Tenemos otro elemento del que tenemos que tener observancia, que es el manual de citas y referencias. En este manual, ustedes tienen que aprender a colocar citas dentro de sus textos, toda la información que no sea suya, entre comillas, y de manera inmediata la referencia de consulta. Recuerden que para que una actividad no tenga plagio, pues hay veces que ustedes sí ponen las referencias en su bibliografía, pero no ponen la referencia en el desarrollo de su trabajo. Entonces, no basta a veces con que la referencia esté en la bibliografía, sino que tiene que estar inmersa dentro del trabajo, diferenciar el texto que es propio del que no lo es, ¿sí? Y tenemos otro elemento sobre el cual hay que tener observancia, que es la nueva circular. Ahorita no recuerdo cuál es su título, pero la pueden encontrar en la página de Prepa en línea CEP. Está abierta al público. Entonces, en esa circular se nos habla del plagio. Ahora el plagio se califica dependiendo la cantidad de información que ustedes toman. Si toman del 1 al 10%, bueno, también se evalúa. Si toman del 20 al 40%, también se evalúa. Si es del 40 al 60%, se evalúa. Hasta que llegamos a un plagio total de una fuente de consulta. Recuerden, de acuerdo a esta circular, si ustedes acumulan cierta cantidad de puntos, se les va a someter a un curso. Y ese curso, y si aprueban ese curso, y van a poder continuar con sus estudios, pero si vuelven a tener trabajos con reincidencia de plagio, es baja. Entonces, está muy observado el plagio. Les decía, no es una cuestión también de tipo personal ni también para afectar a ustedes, sino es las observaciones, la observancia que nosotros debemos de tener bajo esos tres aspectos: el manual del asesor virtual, el manual de citas y referencias y también la circular que está publicada a partir del mes de septiembre, ¿sí? Bueno, entonces es importante también asistir a las sesiones. Recuerden que ahora las sesiones se les da cierto valor también el estar presentes. Y esto, pues, al final del módulo, pues, representa un poquito más de lo que vale una actividad semanal, ¿no? Entonces, pues, yo los invito a que se sumen a esta parte de estar presentes en las sesiones y que hagan una interacción también con su servidor sobre todo para ir identificando, pues, esos elementos sobre los cuales ustedes pueden tener duda de sus actividades, ¿sí? Bueno, de verdad que el plagio me preocupa bastante porque comenzando con una retroalimentación que tengo programada para ustedes, vemos que en la semana número 1, tuvieron dos actividades, una que se llamó Primera Guerra Mundial y la segunda que se llamó Periodo entre Guerras. En la actividad número 1 de la Primera Guerra Mundial, se les pidió a ustedes que realizaran una infografía de las características y consecuencias de la Segunda Revolución Industrial, potencias que fueron potencias o naciones imperialistas y sus colonias, causas consecuencias de la Primera Guerra Mundial y avances tecnológicos de la época. ¿Qué les puedo decir? Bueno, con relación a estos trabajos, miren, hay bastantes situaciones de plagio. Es porque están colocando la información tal cual aparece en la fuente de consulta. Si ustedes toman la información tal cual aparece, entonces la tendrían que colocar entre comillas y de manera inmediata colocar el formato APA. En este caso, la mayoría de ustedes domina el manejo de las infografías, sabe hacer infografías, saben diseñar, colocar imágenes, insertar, ya lo dominan. Pero creo que la atención a las indicaciones sí es muy importante. En el primer aspecto,
Características y consecuencias, creo que algunos están poniendo de manera general la información. Geografía sí debemos de ser muy puntuales, separar cuál es una característica y cuál es una consecuencia, ¿sí? Con respecto a las potencias imperialistas, no basta nada más con que me den características generales de las potencias imperialistas. Les pide que sean de 3 naciones y de esas 3 naciones, aparte de las características por nación, tienen que colocar las colonias. Algunos me colocaron continentes, lo cual no es correcto porque la mayoría de los países tenían colonias en esos continentes. Entonces la información sería repetitiva. Tendrían que colocarme los territorios conquistados, ¿sí? Para que también pudiera haber un contenido mucho más completo. Aquí en el segundo punto, referente a la Primera Guerra Mundial, lo voy a acercar un poquito más para que se vea, nos dice que debemos de analizar causas y consecuencias, pero causas que vayan en el aspecto económico, social, político y territorial, no nada más las consecuencias clasificadas en esos aspectos. La mayoría me coloca las causas y consecuencias, pero de manera genérica, cuando ustedes tienen que puntualizar muy bien en cuál es lo económico, cuál sería lo social, cuál sería una de carácter político y cuál sería una de carácter territorial, ¿sí? Deben de ajustarse también a que la infografía debe de venir en formato de PDF. En varios casos me las mandaron en formato de Word, en otros casos me las mandaron mediante un link, entonces no está mal que lo hagan de esa manera, pero siempre que se apeguen lo máximo a que lo que nos pide la rúbrica sería lo ideal, ¿sí? Bueno, con relación ahora a la actividad número 2 del periodo entre guerras, que les señalé que era una tarea como con varias tareas. Lo primero era elaborar un mapa mental que incluyera los aspectos sociales, políticos y culturales del periodo entre guerras. ¿Qué pasó aquí? Varios de los estudiantes que me enviaron la actividad sí saben realizar mapas mentales y son bien creativos, pero me están tomando información que ya está en mapas mentales publicados en Internet. Entonces, aunque el diseño sea original y muy creativo, si la información está tal cual tomada de Internet, también es plagio. Tengan mucho cuidado. En la que puede detectar el plagio fue en el resumen y sobre el desarrollo y consecuencias de la Gran Depresión, porque aquí les dice que ustedes tienen que ver un video y a partir del video escribir un resumen de lo que vieron y lo que entendieron. Si ustedes investigaron en otra fuente de consulta, hicieron resumen de otra fuente de consulta, pues ¿qué quiere decir? Que no se da cumplimiento de lo que nos pide la rúbrica porque tienen que sacar la información del video. ¿Cómo me doy cuenta también? Hay palabras demasiado técnicas, porque en las investigaciones, pues son expertos a veces los que están haciendo estas redacciones. Entonces, regularmente son palabras que nosotros, como personas que no somos expertos en la materia, bueno, no utilizaríamos. Recuerden que varios de sus docentes, bueno, de los asesores, en este caso, pues ya tenemos casi todos los de más de medio año asignados al módulo, a un módulo. Entonces, como que estamos un poco familiarizados con los textos, tanto los que se aprecian en Internet como la originalidad de sus redacciones y también la información que pueden ustedes consultar. Entonces, ahí ya es cuando empieza a surgir una situación de que nos damos cuenta qué tanto el estudiante está siendo original, cuál es el contraste en cómo redacta el estudiante y cuál es la redacción que utiliza, que encontró en Internet, ¿sí? Luego, el régimen totalitario. La mayoría de ustedes identificó correctamente un régimen totalitario y a su líder. El detalle ahí es que también la información no la están colocando completa. Algunos nada más me colocaron la información del líder, en otros les faltaron mitad y mitad, mitad de características del líder, mitad de las características del gobierno. Creo que el elemento que más les faltó en cuestión del líder fue la ideología política. Y en las causas, en las características del gobierno, los que más les faltaron fueron la política económica y la parte de la participación del pueblo, ¿sí? Entonces, apéguense mucho a lo que dicen las indicaciones.
Y pues recuerden que lo importante de estas sesiones pues es que también ustedes pueden puntualizar en elementos que a lo mejor pues no los dice la actividad, ¿no? Por ejemplo, si aquí me dice escribe un resumen, bueno, rescato lo más importante. Si me dice escribe un ensayo, bueno, ya va implícito que la actividad tiene que tener opinión personal. Si me dice escribe, realiza una historieta, pues ya va implícito el que tiene que llevar imágenes, aunque la actividad aunque no lo diga, ¿no? Entonces las sesiones son precisamente para eso. Magnolia, me gustaría saber cómo te fue en tus actividades. Ahorita en la que estás en la sesión, ¿qué crees que les haya faltado? Mira, Uciel, precisamente te mandé un mensaje porque yo estoy atrasada con mis actividades. Tuve trabajo y yo tomo un medicamento que es un inmunosupresor, me baja las defensas. Entonces, cuando tengo demasiada actividad física, hay un momento en que ya no puedo. Entonces, todo lo que fue la semana pasada y ya ahorita en esta semana y parte de esta semana estuvo tremendo. Entonces, sí estuve revisando los contenidos, yo soy de mucha lectura, o sea, no me gusta hacer mis trabajos precisamente, ni copiarlos ni nada. Mira, yo sé que hay 1000 cosas en el internet y puedes ver las actividades y todo, pero yo considero que se pierde el objetivo. Bueno, en mi caso, mi objetivo es el aprendizaje. No me metí a estudiar para sacar la prepa porque la necesito. Entré a estudiar precisamente por el aprendizaje, porque ya es algo que tengo que cerrar y que quiero hacer, de seguir estudiando. Entonces, te mandé uno y precisamente por lo mismo de que no me gusta hacer al ahí se van mis actividades, ahí te hago un planteamiento. Okay. Me quedé con una duda en la actividad 1, que decías cuáles eran las características de los países imperialistas, los principales. Y creo que comentaste algo así de que escribiéramos qué tipo de gobierno tenían. Por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, pues monárquico constitucional, ¿no? Algo así. No sé si me equivoqué o no, porque estuve buscando la información, ¿no? de los países, estoy buscando la información de los países que elegí, y realmente no, sí me está costando trabajo, porque precisamente, como te reitero, no me gusta hacer las actividades a la venta. Ok, bueno, con relación a esa actividad, no mencioné que fuera su sistema de gobierno, pero lo que les mencioné es que si ustedes me van a mencionar las 3 potencias imperialistas, esas potencias imperialistas tienen que tener sus, ¿cómo se llama? Características por nación. Porque hay algunos que me dijeron que nada más en términos generales cuáles son sus características, pero tienen que ser por nación. Entonces, en este caso, cuando hablamos de esas naciones imperialistas, tienen que mencionar características por país, tomando en cuenta pues que son diferentes en extensión, en territorio, en gobierno, en economía, en población. Y aparte, mencionar también el tema, aspectos relativos a sus colonias. Y mencioné que las colonias tenían que mencionar los territorios, no los continentes. Ok, bueno. Bueno, nada más, el único detalle aquí, acuérdate, ya también tenemos mucha observación más de eso, las fechas para poder, tenemos un calendario ahora, ya no es como antes de que era general, es un calendario de extensiones. De lunes a miércoles únicamente se solicitan las extensiones porque también ya tenemos observaciones en ese caso. Porque ya como tal, como asesores, ya también tenemos que cerrar la semana uno también en determinados días. Y a partir del día jueves ya tiene que estar cerrada la semana número 1.
porque ya las extensiones solamente son del día lunes al miércoles. De la semana número 3 que viene, solamente vamos a recuperar actividades de semana número 2, pero ya no de semana 1. En semana número 4 recuperaremos actividades de semana número 3, pero ya no de semana 2 ni de semana 1. Y en la semana número 5 ya no hay extensiones. Te voy a mandar un mensajito ya de manera particular, atendiendo a la situación y ya dándote una explicación mucho más detallada. ¿Sale? Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a comenzar este tema que se llama la unidad número 2, el mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial. Y vamos a contextualizarnos un poquito respecto a estos dos sistemas de gobierno. Teníamos primeramente que en Europa pues dominaba un sistema socialista. En América, principalmente con Estados Unidos, dominaba el capitalismo o el sistema democrático. Sabemos que la mayoría de los países en Europa pues tenía siempre un gobierno, tuvieron la mayoría un gobierno de tipo monárquico, donde gobernaba un rey. Pero aquí vemos que el socialismo pues era un sistema de gobierno pues demasiado radical, pudiéramos decirlo de esta manera, demasiado autoritario, en donde prácticamente el gobierno lo administraba todo. La gente no podía tener propiedades. ¿Por qué? Porque no había, no, la población pues no te podía tener más que otros. El gobierno administraba los recursos, administraba también qué era lo que se vendía, lo que se compraba, a diferencia del sistema capitalista, donde la gente puede participar eligiendo a sus gobernantes, donde la gente puede tener su propia riqueza, donde la gente puede tener su propio patrimonio. Entonces, aquí había una gran diferencia entre estos dos sistemas de gobierno. Después del periodo entre guerras, comienza la Segunda Guerra Mundial, que fue en el año de 1919 y duró hasta el año de 1939, en donde nuevamente el tema del expansionismo continuaba. Los países se seguían peleando por los territorios. Entonces aquí empieza a haber unas alianzas, las alianzas entre el eje Berlín-Roma-Tokio, y también existían los aliados, la Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, ¿no? Sin embargo, creo que lo más destacable que podemos tomar de aquí, a pesar de que haya habido conflictos entre estos países, creo que lo más radical o lo más destructivo que podemos encontrar fue el de Estados Unidos con Japón, en donde a Japón Estados Unidos le detonó dos bombas atómicas, una en Hiroshima, la otra en Nagasaki, que dejó bastante destrucción, pero también dejó secuelas, como lo es la radiación, situación que hasta hoy podemos ver en enfermedades de la piel, en malformaciones genéticas. Sabemos que estos efectos no desaparecen de la noche a la mañana, sino que tardan muchísimo en erradicarse, ¿no? Entonces, pues Estados Unidos como tal no entró de manera inmediata a la guerra, entró posteriormente. Sin embargo, aquí también había que tomar en consideración que el conflicto pues está también a raíz de los regímenes totalitarios. Seguíamos teniendo el fascismo, el nazismo, el estalinismo, los pensamientos nacionalistas de esos países, de que nadie era superior a ellos, ¿no? Entonces, hay una destrucción tan drástica, pero que también hay una situación en donde podemos ver que la tecnología pues estaba tan avanzada ya en esa época que la destrucción podía ser masiva. Entonces, pues los países quedan consternados, diciendo, pues ahora qué va a pasar. No hay leyes en materia internacional que regulen las relaciones entre las naciones. No hay leyes que regulen la generación de material que pueda ser utilizado para la guerra, o material nuclear. Otro elemento que también podemos ver es la parte de Adolfo Hitler, la política de Hitler, que como pudieron ver era demasiado radical.
en ese pensamiento de una ideología de una raza superior como lo era la raza blanca o la raza aria, donde todo aquel que no comulgaba con sus ideas, con su pensamiento, pues era perseguido y llevado a lugares que eran los campos de concentración. Y en esos campos de concentración, pues la gente pues estaba totalmente aislada, no comían bien, estaban desnutridos, no había alimentos, no había medicinas, la gente era llevada eh, las cámaras de gases, donde en cientos de personas de manera inmediata eran aniquiladas y después calcinadas y pues después pues eliminadas, ¿no? Totalmente. Vean entonces una situación que violaba totalmente nuestros derechos humanos. A raíz de esa situación, podemos ver que la destrucción era tal que pues se perdía todo. Se perdían los servicios públicos, se perdían los empleos, la gente quedaba lastimada, la gente perdía a sus familiares, la gente tenía que huir del lugar en donde vivía para buscar lugares mucho más seguros. Tenía que huir y buscar buscar otras naciones para vivir con mayor seguridad. A raíz de esa situación, vemos que hay el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas. Un número contado de naciones se unieron para crear una comisión que regulara toda esa relación entre países. Y entonces de ahí podemos ver que se empieza a buscar qué era lo que las personas querían, ¿no? A nivel internacional. Desde la antigüedad la gente quería pues tener un nombre, la gente quería ser libre, la gente quería pues tener un patrimonio, la gente quería participar en las elecciones de su gobierno, elegir a sus gobernantes, la gente quería pues mejores condiciones laborales. Entonces, como lo señalé en la clase pasada, la sesión pasada, una mujer que se llamó Eleanor Roosevelt fue la que empezó a juntar todas esas necesidades que tenía la población. Y entonces de ahí surge lo que serían la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se pretende velar porque todas las personas tengan derecho a la igualdad, a la seguridad, a la libertad, a la propiedad, pero también resolver los problemas entre naciones, que ahora todas las relaciones que hay entre naciones estuvieran a los ojos de leyes de carácter internacional. Poco a poco se le fueron sumando a esta Organización de las Naciones Unidas otras más, que se tuvieron que someter a estos lineamientos. Sin embargo, no debemos de dejar de tener en cuenta que las naciones siguen teniendo su autonomía, que si una nación va a entrar en guerra, por más recomendaciones que pueda hacer la ONU, la nación sigue siendo totalmente autónoma y tomando sus propias decisiones, aún a pesar de que existan instituciones de carácter internacional. ¿Sí? Bueno, también otro tema que podemos encontrar, pues es el de la Guerra Fría, que si bien no fue un conflicto bélico como tal, fue una demostración de poder entre las naciones, entre una demostración de poder de tipo económico, de tipo militar y de tipo tecnológico. Entonces, aquí vemos que tanto la Unión Soviética como la URSS, pues tenían un sistema de gobierno totalmente distinto. Mientras la URSS era de tipo socialista, Estados Unidos era de tipo capitalista, ¿sí? También otro de los temas que podemos analizar, pues es el muro de Berlín, que la caída del muro de Berlín fue parteaguas, ¿no? Fue una toma de conciencia, fue como que el término de lo que fue ya la decadencia del socialismo y comienza a tener auge el sistema capitalista o el sistema democrático y que ahora actualmente la mayoría de los países tienen este sistema de gobierno. Vemos que el socialismo empieza a tener una crisis, principalmente porque la Unión Soviética, que tenía varias naciones, pues estas naciones también ya querían ser independientes, querían comerciar con otras naciones, querían tener relaciones internacionales con otros territorios.
lo que la Unión Soviética pues no permitía. Pero vemos que el sistema democrático y el sistema capitalista tenía múltiples ventajas, porque el comercio se podía generar entre naciones y la riqueza no iba a parar toda a manos del gobierno, sino a quienes producían las mercancías o generaban los servicios, ¿sí? Otro de los elementos que podemos destacar esta semana es la descolonización. Varias naciones habían sido colonizadas o conquistadas por las naciones imperialistas, pero varias de ellas pues vivían en la pobreza, vivían en el abandono, en la miseria. Entonces, muchas de estas naciones, apoyadas por la ONU, intentaron también tener su autonomía o tener esa soberanía nacional. Muchas lo lograron, algunas con guerras, algunos mediante acuerdos, pero finalmente tuvieron ese surgimiento y generaron nuevamente una reconfiguración del mundo como hoy lo conocemos. Nuevas fronteras, nuevas leyes, políticas internacionales, se sumaban a la Organización de las Naciones Unidas, una reconfiguración de lo que fue nuestro territorio en el ámbito político. Y hoy nos damos cuenta de que tenemos países de varios tipos. Países que son de primer mundo, países que son en vías de desarrollo y países que son pobres. Mientras que los países ricos se vuelven más ricos, los países pobres pues se vuelven más pobres. Otro de los elementos que podemos destacar también son el tema de las dictaduras. En este caso, cuando hablamos de las dictaduras, pues nos referimos a esos partidos políticos que como tal, pues quisieron permanecer en el poder el tiempo que fuera necesario. Pusieron las leyes, empezaron a moldear las leyes a su conveniencia, limitaron los derechos de los ciudadanos, principalmente la libertad de expresión, los derechos políticos. Se le dio a la milicia gran poder para controlar a la población. Y muchos de esos territorios, de esos sistemas de gobierno, como son en la dictadura, pues permanecen actualmente. Y solo basta ver algunos países como lo son Bolivia, Venezuela, quizá también pudiéramos voltear a ver a Cuba, que a la fecha tienen un sistema de gobierno tanto socialista como un sistema, como una dictadura. Pues el gobierno, el dictador se mantiene durante mucho tiempo. ¿Sí? Bueno, ahora pasamos a un elemento que es el foro aprendiendo. Acuérdense que dentro del foro aprendiendo lo más importante pues son el hecho de también pues dar su opinión respecto a los temas, cumplir con las reglas de la etiqueta que yo creo que ustedes conocen muy bien a lo largo de todos, de siempre de los módulos se las recuerdan. Y bueno, tenemos varios aspectos a considerar. Primero, ¿qué motivaba los actos de violencia durante la guerra? ¿Consideras que sus razones eran válidas y por qué? ¿Piensas que después del Holocausto ha existido un evento violento de la misma magnitud? ¿Cuál? ¿En la actualidad hay gobiernos equiparables a las dictaduras en Latinoamérica en el siglo XX? ¿Qué organizaciones conoces que luchen para evitar sucesos como estos? Bueno, decía una estudiante en el foro, ¿no? Que quizá a la fecha no haya habido un evento tan violento, pero es que se puede equiparar a otros eventos que si los sumamos han dejado también mucha muerte, ¿no? Como lo es también la delincuencia organizada, el crimen organizado, los secuestros, las extorsiones, que también han generado bastante daño. Decía que si los actos de violencia, que los actos de violencia tomemos en consideración que eran a raíz de ese expansionismo. Las naciones se peleaban por un mismo territorio. Y cuando hablamos del Holocausto, pues nos referimos a esa etapa en donde los nazistas, el partido nazi, perseguía a los judíos y los llevaba a los campos de concentración. Entonces aquí sería conveniente que ustedes analizaran si es válido que hoy en día por pelear por un territorio se pierdan vidas. Tan solo volteemos a ver a la guerra entre Ucrania y Rusia. En la actualidad sí hay gobiernos
que tienen dictaduras y que ustedes pueden también hacer un poco de investigación. Y las organizaciones también que luchen contra estos sucesos, a estos conflictos, pues tenemos a la principal, que es la Organización de las Naciones Unidas. Pero aparte de la Organización de las Naciones Unidas, tenemos nosotros a otras organizaciones que también luchan en contra de este tipo de conflictos bélicos. Pudieran ustedes investigar un poco respecto a cuáles son. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda con respecto a lo que acabamos de analizar, Magnolia? ¿No? No, ninguna duda. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a lo que serían las actividades integradoras, ¿sí? Tenemos en esta ocasión nuestra actividad número 3. Me voy a regresar aquí a la, a este, a ver, un segundito. Perdón por la interrupción. Bueno, entonces continuamos con lo que es ahora nuestra primera actividad integradora. En esta actividad integradora, pues nosotros tenemos la número 3, ya se quiere cerrar, la número 3 que se llama la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, y tenemos la número 4 que se llama Asia Latinoamérica en el siglo XX. Bueno, aquí espero que no tarde en cargar. En la primera actividad de evaluación, pues se nos pide lo siguiente. Dice, elabora una línea del tiempo que incluya los antecedentes y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. En el 2 dice, graba un audio en el que argumentes con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Sube tu audio a una nube y comparte la liga en el documento. Y en el 3 realiza un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, entonces, recordemos, primer punto, dice que tenemos que hacer una línea del tiempo que abarque 3 temas. El primer tema es Segunda Guerra Mundial, el segundo tema es la Guerra Fría y el tercer tema, el Muro de Berlín. En los temas debemos de abarcar los antecedentes y el desarrollo. Aquí no se confundan porque varios se van con la idea de que son antecedentes y consecuencias, pero no son consecuencias, es desarrollo, o sea, cómo ocurrieron los hechos. Si yo voy a decir la Segunda Guerra Mundial se da a raíz del tema del expansionismo, bueno, ¿cuándo surgió la Primera Guerra Mundial? ¿No? Si la Guerra Fría, el primer antecedente de la Guerra Fría fue en tal, bueno, lo voy a colocar también, ¿no? Y la fecha. En tal momento se decidió la construcción de la caída del muro de Berlín. ¿En qué fecha fue? ¿Sí? Bueno, aquí algunos lo que me han dicho es que a veces como que la información como va a la par dentro de estos temas, pudieran ustedes clasificarla de mejor manera si me hacen 3 líneas. Una línea que refiera a la Segunda Guerra Mundial, otra que refiera a la Guerra Fría y otra a la caída del muro de Berlín, también para que esa información no se vea tan abandonada. Yo les sugiero que cuando ustedes me hagan su línea del tiempo, puedan hacerlo, pero donde nada más únicamente me señalen tanto el año como qué fue lo que ocurrió, pero sin dar mayor explicación, porque si no, la situación se volvería mucho más larga. Y mencionarme 4 antecedentes de la Segunda Guerra Mundial y 4 características de su desarrollo, o bueno, dentro de la cronología, 4 antecedentes de la Guerra Fría y 4 antecedentes del Muro de Berlín, 4
de características o desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, 4 de la Guerra Fría y 4 de la caída del Muro de Berlín. Sería más que suficiente. Aquí sería importante también tomar en cuenta que van a tener, el tema del que van a encontrar mucho más información es de la Segunda Guerra Mundial. Pero de la Guerra Fría la información no la van a encontrar tal cual en la plataforma. Van a tener ustedes que investigar un poquito más en algunas otras fuentes de consulta confiables respecto a estos temas para poder obtener la información. ¿Sí? Bueno, eso sería con respecto a este trabajo. Ahora, cuando ustedes vayan a hacer su audio, en el que van a hacer un argumento de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. O sea, vean, aquí repercusiones de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pero les dice repercusiones, pero a que se puedan apreciar hasta ahorita, hasta nuestro momento, ¿no? Porque son en la conformación de nuestro mundo actual. Si ustedes me ponen repercusiones, muchos muertos, están mal, porque esa es una consecuencia inmediata. Hubo muchos desplazados, están mal, porque esa es una consecuencia inmediata. Si ustedes me dicen, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, varias personas, grupos de personas llegaron a México y establecieron una comunidad internacional, una comunidad. Bueno, se puede observar hasta el día de hoy, sería lo correcto, ¿no? Pero entonces, si hay repercusiones de manera inmediata. Por ejemplo, si me dicen, después de la Segunda Guerra Mundial, los países quedaron devastados económicamente, esas son repercusiones inmediatas. Tienen que ser repercusiones que podamos ver hasta nuestros días, ¿sí? Ok. En el siguiente, dice, realiza un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Acuérdense, es un cuadro comparativo. Si me están diciendo en la tabla comparativa que Estados Unidos tiene un sistema capitalista, en la Unión Soviética me van a decir que tiene uno socialista. Si me van a dar a conocer tecnología de Estados Unidos, denme a conocer tecnología de la Unión Soviética. Si me dan a conocer tratados celebrados por Estados Unidos, pues denme a conocer tratados de la Unión Soviética. Recuerden que es algo, dice aquí, comparativo. Bueno, ahora, detalles de cómo lo pueden hacer. Eso nada más es, esas que son recomendaciones para ustedes, ¿sale? Pero ahora, si nos vamos a otros elementos, dice que ustedes, bueno, aquí les puse que si ustedes van a hacer una línea del tiempo, pueden utilizar las herramientas que pueden encontrar en sus procesadores de texto. Por ejemplo, en la línea del tiempo la pueden utilizar, la pueden hacer ustedes en Word utilizando una aplicación que se llama SmartArt, en donde encuentran el elemento que se llama línea del tiempo. A ver si tengo aquí un documento de Word abierto. No, creo que no. A ver, voy a abrir uno. Y aquí pueden ir haciendo su línea del tiempo. Pero si ustedes quieren hacerlo en Canva también, una línea del tiempo en Canva, y que también hay infografías a manera de línea del tiempo, también lo pueden hacer. Hay otros que dicen, es que yo encontré una aplicación muy buena para hacer líneas del tiempo y nada más le comparto el link. Bueno, pues también lo pueden hacer, ¿no? Ahí es libre. La forma en que ustedes lo quieran presentar, totalmente libre. Pero recuerden que una línea del tiempo no tiene explicación, solamente únicamente el suceso. Por ejemplo, les decía aquí en Word, hay un apartado que se llama, que está en insertar. En esa opción está Smart Art, que está aquí arribita. Ustedes le dan ahí Smart Art, eligen un gráfico. En este caso, pues yo elegiría que se llama línea del tiempo. Aquí está. Vean, entonces aquí yo nada más me posiciono en el texto, le doy un clic aquí al texto. Ahí. Le pongo control C, control V y vean cómo me va agregando muchos más puntitos para que yo pueda agregar más información. Después ya nada más coloco mi diseño, le doy un multicolor y ya me aparece de diferentes estructuras, ¿sí? Esa es una técnica para que ustedes lo hagan. La otra, les decía, pues es utilizar Word, no, perdón, utilizar Canva. Canva, líneas del tiempo.
¿Ok? Y ya de manera inmediata ustedes van a poder encontrar estas infografías que pueden hacer ustedes para elaborar también su línea del tiempo. Y ya nada más lo único que tienen que hacer es pegarme en su documento. Entonces, aquí ya depende de la creatividad de cada uno de ustedes, ¿sí? Bueno, creo que tarda un poquito. Vean, entonces, aquí hay líneas del tiempo en Canva y vean cómo pueden encontrar bastantes ejemplos, ¿no? De cómo hacer este trabajo. Si ustedes lo quieren hacer a la manera tradicional de en una tabla, porque no pueden, no se les dificulta demasiado, bueno, lo importante es que ustedes tengan el contenido, ¿sí? Bueno, ahora, con relación al audio, yo les sugeriría que cuando ustedes realicen su audio, cumplan con las reglas de la netiqueta. Recuerden que el audio también es un elemento de comunicación. Entonces, comiencen con un saludo, la presentación de su tema, hacen su desarrollo, terminan con pues muchas gracias por su atención y listo, ¿no? Pero aquí, acuérdense, antes de que ustedes vayan a hacer antes de que ustedes hagan su audio, prepárenlo. Muchos audios que me envían, de verdad que no son buenos porque solamente redundan, se escucha que no lo prepararon, se escuchan sus voces inseguras, se ve que nada más lo encontraron en una página de internet. Ah, aquí dice repercusiones de la Segunda Guerra Mundial, vamos a leerlo y lo grabo, ¿no? Tampoco porque es plagio. Entonces, hagan su argumento, escríbanlo. Después de que lo tengan escrito, ahora sí, ustedes hagan su grabación y lean de una manera correcta, sin comerse las palabras, sin ser tan apresurados, pero que se escuche su voz segura. Algunos yo sé que graban con su celular, pero yo he encontrado una aplicación que me parece fabulosa que se llama Vocaro, que la tenemos por aquí. Vocaro es una herramienta que les va a permitir hacer su trabajo mucho más sencillo. Vean, entramos a Vocaro, ya imaginemos que ya tengo listo yo mi argumento, le doy clic en el botoncito rojo e inmediatamente comienza a grabar, ¿no? Una vez que ya está grabando, aquí está grabando, ya estoy dando mi argumento. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ociel Pérez Reyes. Voy a hablar de las repercusiones que tuvo la Segunda Guerra Mundial en el mundo actual. Considero que, bla, 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 y ya termino. Muchas gracias por su atención. Termino de grabar. Ahí está. Se empieza a guardar y una vez que termine de guardar, lo único que voy a hacer es guardar y compartir. Ahí está. Si ustedes me quieren mandar este link y pegarlo en su trabajo, en automático yo voy a entrar a su audio, escuchándolo desde aquí. Si ustedes lo quieren descargar, también lo pueden hacer. Vean, aquí hay un botoncito que dice descargar, aquí abajo de su link. Le ponen descargar, ya descargó en MP3, ubican su archivo, lo llevan a Google Drive y posteriormente me lo comparten en un link. Bueno, entonces, si se dan cuenta, esta página es fabulosa porque de manera inmediata les da el link y ya desde aquí lo pueden copiar y pegar a su trabajo, ¿sí? Bueno, eso sería con relación al audio. Bueno, aquí ya les compartí en esta que lo pueden hacer en la línea del tiempo mediante un gráfico de Word o también la pueden hacer a manera de infografía. Pueden utilizar Vocaro para hacer su actividad del audio. Y finalmente, la tabla comparativa. Creo que la tabla comparativa tampoco van a tener ningún problema. Yo les sugiero unas 5 o 6 características comparativas entre estos dos países. El hacer una tabla no creo que les represente conflicto, pues nada más se van aquí esta parte de tablas, insertar tabla, insertan unas dos tablas, a ver, aquí está, pues pueden centrar, inicio, aquí pueden ustedes, ahí donde está el combinar. Aquí combinan estas dos celdas, pueden poner aquí Guerra Fría. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera.
Guerra Fría, Estados Unidos, Unión Soviética y listo. Vean entonces cómo ya de manera inmediata podemos tener aquí nuestra tablita en donde vamos nosotros a agregar información. Y de esta manera ya vamos nosotros a ir haciendo nuestra tablita comparativa. ¿Ok? Bueno, vean, algo bien sencillito. Yo creo que aquí no van a tener conflicto ustedes. Es algo demasiado, creo que sencillo, en la tabla comparativa. Y ahora sí, nada más es cuestión de investigar. Investiguen aspectos que tengan que ver con la tecnología, con la milicia, con su sistema de gobierno, con los acuerdos generados, con sus costumbres, etc. Bueno, Magnolia, ¿alguna duda que tengas? No, ninguna. Ok, muy bien. Bueno, eso era con respecto a la tarea número 3. Pasamos entonces a la tarea número 4. La tarea número 4 nos dice lo siguiente. 4. Asia, África, Latinoamérica en el siglo XX. Dice, describe en una cuartilla el proceso de descolonización de Asia y África. Coloca los países involucrados, la ideología, los antecedentes y consecuencias. Elabora un cuadro comparativo de dos dictaduras o revoluciones en América Latina en el siglo XX y debes de considerar los siguientes elementos: el país, el dictador, el periodo, los antecedentes y las consecuencias. Y finalmente escribe al menos 5 renglones una conclusión sobre las similitudes. Bueno, para que ustedes puedan hacer esta actividad del proceso de descolonización, tienen que tomar en consideración el recurso que viene aquí en la plataforma, que se llama Descolonización de Asia y África. Es un documento en PDF que van a tener que leer. Si ustedes no comprendieron bien la información, aquí en los avisos, a ver, déjenme ver, le voy a quitar un poco de zoom. En los avisos les compartí la información les compartí la información del material didáctico que ustedes pueden emplear. En ese material didáctico, ustedes van a poder encontrar el material de actividad 4, dice, para Asia, África y Latinoamérica. Una vez que ustedes lo tengan, ábranlo y ahí se van a encontrar otros elementos fundamentales que son también para la lectura de este tema de la descolonización. Se van a encontrar con algunos videos, aquí está, vean, se van a encontrar con algunos videos y también con algunos artículos o algunas publicaciones para que comprendan el tema, pero no es para que lo copien, ¿sale? Entonces, aquí cuando ustedes hablen de se les pide que sea una cuartilla. Pueden hablar media cuartilla de África y media cuartilla de Asia. Ahí se van a dar cuenta ustedes, pues, de las condiciones que vivían los territorios conquistados, el por qué estaban inconformes, qué naciones cobraron independencia, qué pasó con esas naciones una vez que lograron su independencia, qué leyes generaron, etcétera. Entonces, aquí léanlo y redacten por su propia cuenta, no lo copien. Después dice, elabora un cuadro comparativo de las dos dictaduras o revoluciones en América Latina. Ustedes apóyense dentro para hacer esta tarea, apóyense del recurso de la semana, que es Dictaduras en América Latina, que también encuentran aquí en la plataforma. Está en un documento que es en PDF, véanlo.
Dictaduras en América Latina. Vamos a descargarlo, vamos a abrirlo, y vamos a observar lo siguiente. Que ustedes aquí tienen una tablita en donde prácticamente tienen todas las naciones que tuvieron en el siglo XX una dictadura. Entonces aquí tenemos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, etcétera. Y tenemos al dictador y tenemos su duración. La actividad nos dice que nosotros coloquemos al país, al dictador y al periodo. O sea, esto ya nos los está dando el material. A ver, y la tablita la podemos hacer de esta manera. Bueno, vamos a quitar eso. Ahora le vamos a poner lo siguiente. Dictaduras en América Latina. País, dictador, periodo, antecedentes, consecuencias. Listo. ¿Vale? Ahí está. Bueno, ahora podemos hacerlo de la siguiente manera. Ya tenemos al país. Ahora tendríamos que elegir a dos naciones. Bueno, yo puedo elegir a Argentina y puedo elegir a Cuba, a lo mejor, ¿no? A Cuba, ahí está. Ya tengo, también ya se me da el nombre del dictador y el periodo. Entonces vean que prácticamente ya tengo estos 3 puntos. La información que ustedes pueden encontrar en la plataforma es demasiado pequeñita con las características de cada uno de estos periodos de gobierno. Entonces no les va a servir mucho para poder llenar su tabla. Van a tener que investigar en otras fuentes de consulta para poder ver los antecedentes y para poder ver las consecuencias de cada gobierno. Entonces yo les sugeriría que investigaran en fuentes confiables, que analizaran bien, que identificaran bien qué es un antecedente y qué es una consecuencia. Varios de los trabajos que he revisado anteriormente me ponen, en los antecedentes me ponen, dejó al país en extrema pobreza, pero eso no es un antecedente, esa es una consecuencia. Me ponen, hubo luchas armadas, pero eso no es una consecuencia, no es un antecedente, es una consecuencia. En los antecedentes pudieran ver a lo mejor cómo recibe al país, cómo estaba el país antes de que entrara en su gobierno, qué características tenía la sociedad y la consecuencia, ahora sí, una vez que estuvo en su gobierno, qué repercusiones trajo. Trajo golpes de Estado, trajo gran cantidad de muertes, represión de la libertad de expresión, ¿qué trajo consigo el gobierno? ¿Sí? Entonces, nada más, colóquenme la característica. Tampoco me expliquen, porque la actividad en tablas nada más es para colocar ideas principales. Entonces, investiguen muy bien, no copien en fuentes de información X, eviten esas páginas de Sudoku, Coursera, Brandly, no recuerdo bien el nombre, las diapositivas de Prezi, que también me las mencionan mucho aquí en los trabajos. Por favor, sean originales, eh, identifiquen bien sus ideas principales, y apliquen las referencias de consulta. Una vez que ustedes me identifiquen tanto estos antecedentes y esas consecuencias, nos dice la actividad que tienen ustedes que hacer una pequeña, en 5 renglones, me tienen que dar las similitudes que encontraron en estos países. Bueno, a lo mejor van a haber violación de derechos humanos, ¿no? Van a haber represión, va a haber pobreza, discriminación, pero ¿de qué se dieron cuenta? Varios de los compañeros caen en la situación, de los estudiantes caen en una situación de que las consecuencias solamente, los antecedentes y las consecuencias
hasta ahí quedan, está la tabla. Y cuando me hablan a manera de conclusión de lo que se dieron cuenta, me hablan en términos generales de la dictadura. Entonces, ahí viene cuando no se cumplen con la indicación. Otro de los elementos es que también me he dado cuenta que varios estudiantes me mencionan a México en las dictaduras y me mencionan la época de Porfirio Díaz. Pero recuerden que esa época no es del siglo XIX, por lo tanto no entra y es incorrecto. Entonces estarían perdiendo ahí bastante de la calificación, ¿sí? Lean por favor a detalle las indicaciones, lean, eh, hagan información suficiente. Algunos de los compañeros, lo único que hacen, bueno, veo que los trabajos están bien hechos, bien bonitos, pero me mencionan un antecedente y me mencionan una consecuencia. No está mal, pero está incompleto. Me mencionan, por ejemplo, me hacen un ejemplo de cada uno. Pues sí, no está mal, pero está incompleto. Ustedes tienen que evidenciar que aprendieron respecto al tema y también tienen que evidenciar que sus trabajos tienen buen análisis. Entonces, ustedes vayan siempre a ganar al 100%. No esperen que una actividad esté medio hecha, porque yo creo que cada uno de ustedes es crítico de su desempeño, puede darse cuenta cuándo estuvo bien y cuándo estuvo mal, y pueden darse cuenta también cuándo dan el 100% en sus tareas integradoras y cuándo dicen, medio la hago. Es más que si pone todo en requiere apoyo, ya alcancé el 60, ¿no? Ustedes no, pero pues si se van en el medio lo hago, pues una actividad que reprueben, con eso les afecta para todo el módulo. Entonces, pues ustedes vayan siempre al 100%. No hagan tareas con plagio, no hagan tareas incompletas, no hagan tareas con mínimo de información, siempre procuren llegar al 100%. ¿Sí? Bueno, eso sería todo, Magnolia. No sé si tengas alguna duda, algún comentario que hacer antes de que terminemos. Sí, precisamente no me quedó muy claro en la sesión pasada con el asesor, con el tutor. Yo le hice una pregunta con respecto a citar las fuentes de información con respecto a los contenidos que hay dentro de Prepa en línea CEP, si los tenemos también que referenciar y de qué manera los tenemos que referenciar también. A ver, ¿me podrías repetir otra vez la pregunta? Porque como que ya no, Sí, como que ya se ves que cortó las tantito. fuentes de información tenemos que referenciar las fuentes de consulta. Ajá. Para mí una fuente de consulta son todos los contenidos que nos proporciona Prepa Lineal CEP por semana. Entonces, si los tenemos que citar también y de qué manera Sí, los tenemos que citar. sí, sí se tienen que citar, porque hay varios de los compañeros que nada más me ponen la información, pero a veces la información la toman de la fuente de referencia. Entonces, aquí, pues sí sería recomendable hacerlo. Mira, te voy a compartir una página. Aquí, mira, a ver, déjame compartirte otra vez pantalla. En donde podemos nosotros ver cómo lo pueden hacer. Todas las fuentes se citan, aunque sean de la plataforma. Ok, bueno, aquí está. Mira, aquí hay un manualito, que pueden ustedes poner, a ver, citas APA. Aquí está, citas APA y TESM, que es Instituto Tecnológico de Monterrey. Aquí está, es la primerita opción que aparece, biblioteca.tec.mx. Y mira, y aquí vas a poder ver lo que tú quieres citar. Mira, aquí te da varias opciones. ¿Qué es lo que quieres citar? Un libro, una revista académica, una revista de divulgación, un periódico, una figura, una obra de arte, una obra de consulta. Bueno, regularmente lo que nosotros citamos son páginas web, ¿no? Entonces, digamos que estás investigando en una página web, ¿ok? Entonces,
Aquí te da ejemplos de cómo tú puedes colocar la información. Aquí está. Página web, autor personal. Tienes que colocar primero los apellidos, después el año de publicación del documento, del artículo, cómo se llama el documento consultado y cuándo fue el día que lo consultaste. Este puede ser entonces la forma en cómo tú presentes el nombre de la cita. O'Grady C. Punto, entre paréntesis 2016, el título el título de la obra y la fecha de recuperación del contenido. Así. Entonces aquí te puedes ver el ejemplo. Si tú quieres, por ejemplo, citar un documento de prepa en línea, por ejemplo, tú le puedes poner, la prepa en línea pues pertenece a la SEP, ¿no? Secretaría de Educación Pública, no sé, checa la fecha de publicación de la obra, regularmente son como de 2020, 2020, no sé, a lo mejor el documento se llama, ¿qué será? Dictaduras en América Latina, recuperado no sé, el 14 de octubre de 2022 y la referencia de consulta. Entonces, en la referencia sería CEP 2020, ¿no? Entonces, ahí podrías tú colocar todas esas referencias. Te voy a dar otros ejemplos. A ustedes la sesión pasada, yo te pediría que vieras la sesión pasada, di a conocer bastantes ejemplos de de estos aspectos. Hasta se los adelanté porque regularmente yo los hago, estos elementos yo los coloco, pero en fecha, en semana número 3, pero dada la situación, las adelanté a la semana número 2. Entonces, no me voy a detener tanto a leerla porque, pues, a leer la infografía, porque esta la analizamos a mucho más a detalle en la sesión pasada. Pero mira, aquí está otro elemento. Dice, punto número 4. Cuando coloques la información que no es tuya, para diferenciarla la puedes usar en comillas o aplicar letra cursiva. Aquí está lo mío. México es un país que se encuentra dentro de las primeras economías mundiales. Esto que viene aquí no es mío. Es el 14º país más extenso del mundo con una superficie cercana y bla, 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 ¿no? Esto que no es mío lo coloqué con comillas y lo puse en cursiva. Y luego digo, todo ello de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, no estoy poniendo la cita en formato APA, pero estoy diferenciando el texto, lo estoy poniendo en cursiva y estoy dando a conocer quién dio la información. Ahí se puede, es una forma de la metodología. Otro, por acá viene. Aquí fue el punto número, aquí está. El punto número 9. Dice, cuando yo quiero utilizar mi propia redacción y utilizo mi propio texto, pero sin cambiar la esencia de lo que consulte, ¿no? De acuerdo, esto es con mis propias palabras. Es lo mismo que leí hace ratito, pero con mis palabras. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, México es de los países más grandes en extensión y de los más poblados a nivel mundial con cerca de 18 millones de personas. Es lo mismo, pero con mis palabras, no cambio la esencia del texto, pero también estoy diciendo quién lo dijo. Otro, aquí sí viene la cita. En el año de 1938, Austria se suma al territorio alemán. A partir de esa fecha comienza la construcción de los primeros campus de concentración durante el gobierno de Adolfo Hitler. Eso es mío, esa es mi redacción. Lo que no es mío es lo siguiente. Los primeros grandes grupos de deportados que llegaron al campo hacia 1939 estaban compuestos principalmente por presos o criminales de tipo político. Eso no es mío, pero aquí yo ya no estoy mencionando, lo dijo la secretaria, no, ya aquí estoy dando a conocer Huguet
2021. Aquí sí estoy poniendo la referencia en formato APA. Entonces, en la bibliografía debería de aparecer así. Huguet 2021, nombre del autor completo, fecha de publicación de la obra, nombre de la obra, nombre de la obra, fecha de consulta, quién, qué institución sustenta la información y sitio web de donde consulté la información. Entonces, checa cómo hay diferentes formas de citar. Una es que yo mencione quién lo dijo y que coloque las citas entre comillas. Otra es que lo coloque con mis propias palabras. Y otra es que agregue la cita en formato APA. Entonces, ve cómo podemos diferenciar estos elementos. Entonces, son varias las formas, pero siempre dando crédito al autor del que escribió ese documento. Pero acuérdate, no podemos copiar mucho porque en sí nuestros trabajos son chiquitos, son de 2 o 3 cuartillas. Entonces, si copiamos pues 2 párrafos, ya sería el 20% de mi trabajo. Entonces, y si no le doy crédito, pues ya sería el 20%. Si copio una hoja completa, ya sería el 50% de mi trabajo. Entonces, ve cómo es una situación que a veces nos trae consecuencias de manera inmediata, pero negativas. O sea, entonces, sí hay que aplicar, no, hay una metodología tan rigurosa, no nos vamos a meter en una metodología tan rigurosa, pero al menos sí lo básico para poder dar crédito a los autores. ¿Sí? No sé si tengas alguna duda, otra inquietud. No, ya ninguna. Bueno, en un ratito más les comparto esta infografía. Creo que no se las he compartido. Ahorita se las comparto. Y también te mando mensajito respecto a tus actividades. Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, pues si ya no hay más dudas o comentarios, pues con eso terminaríamos la sesión número 2. Magnolia, pues te agradezco mucho el que hayas estado aquí presente. De verdad que valoro el tiempo que has estado. Y pues cualquier situación o duda, con toda confianza, me puedes enviar un mensajito y ya te respondo. Recuerda que los tiempos son muy importantes, no podemos quedarnos atrasados porque ahora todo va muy calendarizado. Entonces, sí sería recomendable que siempre estar al pendiente de los nuevos cambios que hay, ¿no? Para algunos que ya han descansado un poquito más, como que sí los agarra como que, ay, ¿qué pasa, no? ¿Por qué saqué esto ahora? Entonces, ¿o qué cambios ha habido? Entonces, manténganse informados respecto a los nuevos cambios, las nuevas disposiciones que hay, y pues con toda confianza les puedo brindar mayor información en caso de que lo requieran. Bueno, pues eso sería todo, pues muchas gracias por estar presente y pues a los que ven la sesión grabada, pues les deseo una excelente mañana, tarde o noche, según el momento en que nos vean y pues que tengan un excelente fin de semana. Cuídate mucho, Magnolia, estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.